Plomovisión. 24 horas de opinión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Plomovisión, 24 horas de opinión. Este es el programa, vamos a decir, bandera de Plomovisión, que ahorita está en mi plataforma Nitu Pérez Osuna. Esta es la primera parte del programa. Tenemos 3 invitados, para mí, excepcionales. El primero de ellos lo voy a decir por orden de aparición, por orden alfabético. Cronológico. Carlos Blanco, a orden alfabético. Carlos Blanco, muy conocido, ustedes saben, fue ministro de la COPRE, además un académico reconocido. De segundo vamos a ir a la R, que es precisamente Alberto Ray. Él es un conocedor de los temas de seguridad. Y en el tercer lugar tenemos a Vladimir Petit. Él es un analista político, fue diputado, también es académico. Y bueno, y esposo mío, vamos a decirlo de una vez, porque si no alguien va a decir, ay, no dijo que era el esposo de Nitu. Además, tenemos muchos años juntos y discutimos estos temas muchísimas veces, aunque tengamos a veces también puntos de vista absolutamente diferentes. Bienvenidos a los 3, un abrazo. Igual, muchas gracias. Saludos, Nitu. La primera pregunta Salud. se las voy a hacer así de una. Hoy he hablado como con 7 personas en Venezuela y se debaten entre la tristeza, unos, la desesperanza, otros, y otros un inmenso enojo de no entender qué está pasando. Es decir, para hacérselo en resumen, ni va la consulta de Guaidó, ni va la OPE de María Corina, sino que van las elecciones de Capriles. Así lo dicen. Yo quiero que cada uno me dé su opinión y bueno, tiene la palabra, no sé, vamos a empezar por Carlos Blanco. Gracias, Nitu. Yo creo que las razones para la desesperanza existen. Eso no se puede ignorar. El país está sometido a un régimen criminal, está bajo la situación de la pandemia y de la hambruna y miseria colectivas que se han impuesto en el país. Y encima de eso, la perspectiva que tuvimos en 2019, que parecía llegar a obtener el cese de la usurpación que tanto proclamó Guaidó al comienzo, pues se ha desvanecido. Esa es la verdad verdadera del asunto. Y lo que está ocurriendo es un proceso de, diría yo, de diferenciación inevitable de las opciones que presentan los líderes políticos en el país. Por una parte, Capriles ha asumido la derrota, se ha convertido en el representante de la derrota y a partir de allí está desarrollando una política para la derrota. Es decir, ya que no podemos salir de esta gente, unámonos a ellos a través de esta operación electoral. Es decir, esto no es una operación de la oposición, esto es una operación del régimen, en la cual participa un sector que había estado más o menos agazapado dentro de la oposición. Por otro lado, la situación del cese de la usurpación que había planteado Guaidó no se ha dado por múltiples razones, entre otras cosas fundamentales, por los errores cometidos por esa dirección de Guaidó y de su círculo más cercano. Hasta un punto que no han rectificado, ojalá lo hicieran. En el día del lunes se ha producido una reunión para producir un documento que realmente es patético, porque es una recolección de los mismos planteamientos que se han hecho a lo largo de los tiempos y solamente terminan con una diferencia, que es la propuesta de una consulta popular, como si esto fuese una novedad, cuando ya se hizo, entre otras, en 2017, el 16 de julio de 2017, y aquello fue desconocido por los mismos proponentes de ahora de esta consulta. Y está el planteamiento de María Corina, que es un planteamiento que yo comparto, que propone una operación de paz y estabilización que significa la convergencia de una movilización interna de factores internos coordinada con factores externos. Porque hay que decir, y voy a
rápidamente a culminar esta intervención. En Venezuela se libra una guerra de carácter internacional. Hay fuerzas de otros países, hay fuerzas formales e informales de otros países dentro del territorio. De tal manera que invocar la participación internacional para desalojar a esas fuerzas extranjeras que junto con el régimen generan una corporación criminal en el poder, es una tarea que es absolutamente defendible desde el punto de vista ético, político, y es la tarea que tenemos por delante. Ray, el doctor Alberto Ray es un conocedor de los temas de seguridad y sobre todo también a nivel geopolítico. No podemos negar que con un régimen asesino, delincuente, criminal como el de Nicolás Maduro, no se puede dejar de lado una intervención militar de carácter internacional, vamos a decirlo así. Pero de una u otra manera, aunque hayan rectificado, digamos que dos funcionarios del gobierno norteamericano, Abrams y el que es embajador, que no recuerdo, James Story, han dicho de primera fuente así de repente, eso es fantasía, es realismo mágico. Después rectificaron, ciertamente, pero bueno, digamos que lo dejaron colar así y la rectificación no se oyó tanto como cuando dijeron que María Corina fantaseaba si se pensaba en una intervención militar. ¿Qué opina Alberto Ray de esto? Gracias, Nito. Y excelente oportunidad para, digamos, como para entender un poco cómo se dan estas dinámicas de las intervenciones internacionales. Hay que partir del hecho que Venezuela es hoy un punto de convergencia global en donde se intersecta un conflicto de nueva generación, un conflicto posmoderno. Esto tiene varios nombres. Es un nuevo tipo de conflicto donde lo que ha garantizado la estabilidad y la permanencia del régimen chavista es la propia intervención internacional que han hecho fuerzas antioccidentales en Venezuela. Es decir, la primera gran intervención en Venezuela es la intervención de China, Rusia, Irán y por supuesto Cuba como un operador y un gerente de este proceso. Pero de alguna manera en Venezuela también existe un tipo de intervención del hemisferio. Las sanciones son una manera de intervenir. Toda esta operación antinarcóticos es una forma de intervención. Y todos estos procesos de bloqueo sucesivos, de imputaciones, de ponerle precio a las cabezas de Maduro y todo su régimen, es una manera de intervenir. Ahora, esto es un conflicto que el último plano de combate puede llegar a ser el plano físico, es decir, una intervención real de botas sobre la tierra, como se le dice esto usualmente. Ahora, que exista este proceso de intervención, esto está ocurriendo en Venezuela ya desde hace años, y que el embajador Story o el embajador Abrams digan que esto es una fantasía, es negar esta realidad donde estamos hoy. Ahora, es un conflicto que está en pleno desarrollo y que una propuesta como la que ha hecho María Corina hasta el momento, lo que está pidiendo es un proceso de definición de este conflicto. Y es necesario pedir un proceso de definición de este conflicto. Primero porque el tamaño del sufrimiento de la población es inmenso. La población está sufriendo las consecuencias de esto de una manera terrible, por un lado, pero por otro lado, el régimen ha llevado a Venezuela a 4 indicadores que te los quiero mencionar rápidamente. El primero, Venezuela es hoy el país con el peor índice de Estado de Derecho del mundo. Venezuela es el segundo peor país con los índices de corrupción más altos del mundo. Venezuela es el tercer peor país con pérdida de institucionalidad. Y es el quinto país en el mundo con las tasas más altas de violencia.
Dime tú un país en estas condiciones, llámese Venezuela o llámese como se llame, ¿cómo puede solucionarse una crisis y un conflicto como el que estamos viviendo? Entonces, vemos por un lado un documento que se publica con un acuerdo unitario donde ni siquiera se menciona el cese de la usurpación, y por otro lado vemos, como dice Carlos Blanco, un arreglo con el régimen para garantizar su estabilidad. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Vladimir, ¿es realmente un acuerdo para cohabitar con el régimen? Ya Capriles se quitó absolutamente la careta y decide, bueno, como decía Carlos Blanco al principio, no pude contra ellos, entonces me uno a ellos. Hay otra opción, por otra parte. Hay gente que dice, llegó la hora de María Corina, pero nada más se queda en el discurso. ¿Qué dice Vladimir Petit, analista político, a esto? Bueno, primero, ocupémonos de Capriles. Fíjate, Capriles hace una operación de regreso a la política en primer plano, protagonismo, pero una operación muy bien pensada. Pero esa operación no tendría el eco que está teniendo si unos días antes los managers de Guaidó americanos no hubieran destazado la posibilidad de una operación o plan B en Venezuela. Luego, muchísimos venezolanos que están desilusionados porque, dicho de esa manera, así traten de enmendarlo como trataron de enmendarlo, fue de una torpeza sublime. Dicho de esa manera, lo que quedaba era la desilusión más plena. Y desilusionado, viene Capriles y le presenta una propuesta o un camino, volviendo a tomar hay un camino de él. Dice que unas elecciones, así sea para perder. Por cierto, que Capriles cada vez va minimizando el objetivo que se plantea. Entonces ya la meta no es ganar, sino frenar el autoritarismo, etc. Entonces, eso ocasiona que en Venezuela haya un desmadre, pero un desmadre grande. Fíjate, el interinato se le vence el tiempo, pero además quiere prolongarse, por un lado. Por otro lado, otros le ponen tiempo de fin, de caducidad al interinato, y el interinato trata de sacudírselo. Otro, hay un máximo de error gerencial tremendo, que es que si me dicen que no va a haber plan B, me dicen que lo que está planteado en las elecciones son las elecciones, me queda habituarme a lo que tengo. Esto es lo que hay. Eso es un grave problema, pero en todo caso es un camino falso por el cual ya hemos transitado y que está absolutamente obsoleto. Entonces, ¿qué queda? Queda poner orden en el desmadre, pero para poner orden en el desmadre necesitas tres cosas que no aparecen claramente. Una idea claramente dicha, es decir, un norte, una dirección. Dos, una forma de proteger a los que vayan hacia allá y caminen en ese sentido. Y lo tercero, una palabra que nadie cree. Entonces, ahí tenemos un grave problema. A ese enredo, agrégale esto. Capriles aparece y pone en jaque a varios partidos. Por ejemplo, PJ aparece en todas las quinielas, en todos los escenarios, en todos los campos, en todos los tableros. Entonces, PJ está una parte con las elecciones, otra parte está con Guaidó, y en el gobierno de Guaidó otra parte pulula buscando otro acuerdo, etc. AD aparece en un lado, aparece en el otro, que si el AD oficial, el AD quitado, etc. Y además, Turquía aparece en el terreno, pero además el turco, cuando es sorprendido diciendo que estuvo en Venezuela y que habló con Capriles y tal, el turco, la defensa del turco está, un momentico, yo antes hablé con Pompeo. Entonces, imagínate tú el enredo que hay ahorita en Venezuela, la madre de todos los desmadres. Y eso tiene
Óyeme, eso es revelador de dos cosas. Uno, de la falta de autoridad de quien hipotéticamente dirige. Y dos, de algo que nunca se había visto en Venezuela, que es que unos portavoces extranjeros salieran de escuderos de un actor político doméstico. Eso nunca se había visto en el país, jamás. Ok. Entonces vamos a hacer aquí una pausa y vamos a invitar a todos los que están unidos en este momento a que pasen al canal Plomovisión, 24 horas de información, y en la próxima parte vamos a tratar de ver cómo se puede arreglar este desmadre del que hablaba Vladimir Petit. Pero además esto va a ser una conversación, no preguntas y respuestas, donde yo quiero que ellos mismos se pregunten y ellos mismos se respondan. Yo sencillamente los voy a observar. Así que ya saben, vamos a pasar a la plataforma de Plomovisión, 24 horas de opinión. Ya venimos. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.